Buenos días, en este video les mostraré la corrección del full. Mi nombre es Karen Barrera y pues bueno, comenzamos. En el primer punto, según la gráfica, nos piden hallar estas incógnitas, que es T1, T2, T3 y pues los tres pesos. Bueno, para comenzar, dibujamos nuevamente este pedazo pues para hallar T1. Entonces, bueno, comenzamos. Este sería el eje Y, entonces pues TX, este es el eje Y, este es T1 y este es el ángulo. Para hallar este eje trabajaríamos con seno del ángulo, que esto es igual a TX sobre T1. Despejamos y esto daría TX es igual a T1 por seno de 30. Para hallar en el eje Y, trabajaríamos con coseno. Coseno del ángulo, que en este caso sigue siendo 30, es igual a TY sobre T1. Bueno, despejamos en TX, este sería igual a T2, y este vendría, para despejarlo totalmente, sería T2 es igual a T1 por seno del ángulo, y en este caso seguiríamos trabajando con 30. Bueno, sabemos que nos dan un dato que es W1, que es igual a 600 newtons. Este dato lo tomamos y trabajaría en este momento en Y, sería 600 newtons. Y aquí reemplazamos en T1 por, ahí empezamos a trabajar con coseno, entonces coseno de 30 es igual a 600 newtons. Despejamos T1. T1 es igual a 600 newtons sobre coseno de 30. Y T1 es igual, realizando esta operación en la calculadora, sería 692,8 newtons. Ya tenemos el primer dato, la primera incógnita, que es T1. T1 es igual a 692,8 newtons. Bueno, ahora podemos seguir con T2. Sabiendo que pues, ya tenemos el dato de T1, realizamos la siguiente operación. T2 es igual a 692,8, que es T1, por 0.5, que es el seno de 30, en este caso el seno del ángulo. Despejamos entonces T2 es igual, realizando esta operación en la calculadora, 346,4 newtons. Ya tenemos la segunda incógnita, que es T2. T2 es igual a 346,4 newtons. Bueno, para hallar tensión 3 debemos hacer este dibujo que corresponde a otro triángulo. Entonces lo hacemos así. Lo tomamos, este tiene un ángulo de 40 grados, entonces este ángulo va a ser este mismo ángulo, sería 40 grados. Este sería T3 en Y, porque pues trabaja en el eje Y, y T3 en el eje X. Y este pues ya sería, este lado es este mismo, entonces T3. Entonces despejamos, T3 en X es igual a T3 por seno de 40. Entonces, ¿por qué por seno de 40? Tomamos este y pues vamos a hallar, se supone que hallaremos la tensión, entonces aquí nos piden trabajar con seno y con coseno porque pues vamos a hallar en el eje X y en el eje Y. Entonces T3 en Y es igual a T3 por coseno de 40. Reemplazamos con T2 y esto quedaría T3 en X es igual, bueno, a T2 sustituyéndolo en T3 por seno de 40, esto es igual a T2. Entonces, despejamos T3 por seno de 40 es igual a el resultado que nos dio de T2, que es este, 346,4 newtons,
Y ya pues realizando este seno de 40 pasa, que está multiplicando para despejar T3, pasa a dividir. Entonces queda T3 igual a 538,9 newtons. Y este ya sería nuestro resultado de la tercera incógnita. Sería T3 es igual a 538,9 newtons. Bueno, y por último, para hallar el último dato que nos piden, sabemos que T3 es la misma tensión que se ejerce para el peso 3. Entonces, tendríamos el mismo resultado, que sería W3 es igual a, pues lo mismo, 538,9 newtons. Ok, para hallar W2, entonces, ya como tenemos varios datos, simplemente vamos a reemplazar T3 coseno de 40 es igual a W2. Necesitamos hallar W2, entonces reemplazamos estos datos que ya los tenemos, que sería W3 es 538,9 por coseno de 40. Esto es igual a W2. Entonces, W2 es igual, realizando esta operación en la calculadora, da 412,82 newtons. Y por último, ya tenemos la última incógnita que nos piden, ya tendríamos T1, T2 y pues bueno, ya ese es el último resultado. En el siguiente punto dice, un bloque de hierro pende de dos cuerdas iguales atadas a postes como lo muestra la figura. Las tensiones de las cuerdas son iguales. Respecto a la situación anterior, el valor del peso del bloque es, la respuesta es A, 2 tensión por seno del ángulo. ¿Por qué? Porque tomamos este dibujo, cualquiera de los dos, ya que son iguales, el ángulo es el mismo, entonces para hallar esto tendríamos que trabajar con seno del ángulo, bueno, estas son las dos tensiones, y tenemos en cuenta el peso. Es igual a tensión sobre el peso. Tensión sobre el peso. Entonces, como lo que nos piden es el peso despejamos, peso es igual a seno del ángulo por la tensión. Entonces, como dice que estos dos son iguales, entonces habría que multiplicarlo por 2, ya que pues obviamente pues se ve que son los dos postes. De ahí sale nuestra respuesta. En el siguiente punto dice, el peso de un cuerpo es, la respuesta es C, el producto de su masa por gravedad, ya que W, que es el peso, es igual a masa por gravedad. Entonces, pues este es el producto. En el siguiente punto dice, la masa de un estudiante es de 60 kilogramos. Su peso W en la luna es en donde la aceleración de la gravedad es G igual a gravedad de la Tierra sobre 6, es decir, aproximadamente la sexta parte. Entonces sabemos que la gravedad de la Tierra es 10. Entonces se divide 10 en 6, daría 1,66 metros sobre segundo. Utilizamos la ecuación de peso es igual a masa por gravedad. Entonces, sabemos que la gravedad es esta y simplemente reemplazamos. W, que es el peso, es igual a 60 kilogramos por 1,66 metros sobre segundo. Esto da 99,9 newtons, aproximadamente es igual a 100 newtons. La respuesta es la B. En el siguiente punto dice, si en un planeta desconocido su peso W es igual a 300 newtons, la aceleración de la gravedad en este planeta es, ya como tenemos el dato anterior, que es 60 kilogramos, que es la masa del estudiante, entonces el peso es igual a 300 newtons. Utilizamos la ecuación de masa por gravedad.
Entonces simplemente despejamos gravedad, que es lo que nos están preguntando. Gravedad es igual, este está multiplicando, pasa a dividir, a peso sobre masa. Simplemente reemplazamos los datos que tenemos. Gravedad es igual a 300 newtons sobre 60 kilogramos. Y esto realizándolo en la calculadora da 5 metros sobre segundo al cuadrado. La respuesta es A.